Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Para aquellos que son nuevos, un saludo muy especial. Soy su anfitriona de siempre y en este canal nos encanta sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas, especialmente en aquellas que nos roban el corazón con sus historias de amor, drama y personajes inolvidables. Hoy, como lo dice el título, vamos a hablar de Kerem y Hande. Sí, la pareja que nos tiene a todos suspirando, la pareja que nos hace creer en el amor verdadero, la pareja que, bueno, nos tiene al borde del asiento con cada episodio. Vamos a desglosar a fondo la premisa que nos han dado y las razones por las cuales creemos, con todo nuestro corazón, que ellos resistirán. Que serán fieles a sus sentimientos. Y que, a pesar de todos los obstáculos, salvarán su amor. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones y teorías, si eres nuevo por aquí, por favor, no dudes en suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos sobre tus series turcas favoritas. Además, tu apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Así que suscríbanse ya. No se arrepentirán. Y ahora sí, arranquemos con Kerem y Hande. La historia de Kerem y Hande, por supuesto, es ficticia, proveniente de una serie turca con un gran éxito. Pero, ¿por qué nos engancha tanto? ¿Por qué nos preocupa tanto el destino de estos personajes? La respuesta, creo, radica en la forma en que la serie construye su relación. No se trata solo de una atracción física o de un flechazo instantáneo. Hay una conexión emocional profunda que se desarrolla a lo largo del tiempo. Vemos cómo se conocen, cómo se entienden, cómo se apoyan mutuamente en sus momentos de debilidad. Y eso, amigos míos, es algo que valoramos mucho, porque es algo que aspiramos a tener en nuestras propias vidas. Es esa chispa de esperanza, esa creencia en el amor duradero, la que nos mantiene pegados a la pantalla y ansiosos por el próximo episodio. La serie nos ha presentado a Kerem, un personaje con sus propias inseguridades, sus miedos y, por supuesto, sus errores. Lo hemos visto crecer, aprender de sus errores y esforzarse por ser mejor. Es un personaje complejo con capas, que no teme mostrar su vulnerabilidad. Y a Hande, una mujer fuerte e independiente con sus propias aspiraciones y sueños. La hemos visto enfrentarse a los desafíos con valentía, defender sus ideales y luchar por lo que cree. Es una mujer empoderada, que sirve de inspiración para muchas de nosotras. A lo largo de la trama, hemos visto cómo ambos personajes se han enfrentado a desafíos enormes, a presiones externas, a intrigas y mentiras. Han sufrido pérdidas, han experimentado decepciones y han tenido que luchar contra fuerzas que parecen querer separarlos a toda costa. Pero, ¿qué nos hace creer que van a resistir? ¿Qué nos da esa certeza, esa fe en su amor? Primero, analicemos la base de su relación. ¿Por qué Kerem y Hande se enamoraron? ¿Qué les atrajo el uno del otro? La respuesta es más compleja que una simple química. Si bien la atracción física es innegable, no es el único motor de su relación. Ellos se ven, se escuchan, se comprenden. Kerem encuentra en Hande una persona que lo acepta tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. Una persona que no intenta cambiarlo, sino que lo anima a crecer y a ser la mejor versión de sí mismo. Hande, a su vez, ve en Kerem un hombre con un gran corazón, con bondad y con una vulnerabilidad que la atrae. Ve la nobleza en su interior, la capacidad de amar y de ser amado. Hay respeto mutuo, admiración y un deseo genuino de estar juntos. Esa es la base más sólida que puede existir para cualquier relación, el amor verdadero, ese que trasciende la superficialidad. Es el amor que se construye sobre la confianza, la honestidad y la aceptación. La serie ha sabido construir una narrativa que prioriza la conexión emocional por encima de todo. Hemos visto cómo Kerem y Hande se han ido conociendo poco a poco, compartiendo sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. Han aprendido a confiar el uno en el otro, a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y a celebrar juntos los momentos de alegría. Esta conexión emocional profunda es lo que hace que su relación sea tan especial y lo que nos hace creer que pueden superar cualquier obstáculo. Segundo, la lealtad es otro factor clave. A lo largo de la serie, hemos visto cómo Kerem y Hande se han apoyado mutuamente en momentos cruciales. Cuando uno de ellos ha estado en peligro, el otro ha sido el primero en defenderlo y protegerlo.
Han demostrado una fidelidad inquebrantable a sus sentimientos y a su relación. Han estado dispuestos a sacrificarse por el otro, a tomar decisiones difíciles para proteger su amor. Esta lealtad, esta capacidad de estar el uno para el otro en las buenas y en las malas, es un componente esencial para que puedan superar cualquier obstáculo. Es esa promesa silenciosa de estar ahí, pase lo que pase, de ser el refugio del otro en medio de la tormenta. La lealtad se manifiesta en pequeñas acciones cotidianas, en el apoyo incondicional, en la defensa a capa y espada. Hemos visto a Kerem y Anne defenderse mutuamente de las críticas, de las mentiras y de las intrigas. Han demostrado que su amor es más fuerte que cualquier adversidad y que están dispuestos a luchar por su relación. Esta lealtad inquebrantable es lo que nos da la seguridad de que su amor puede resistir el paso del tiempo y las pruebas que la vida les ponga. Tercero, la comunicación. Si bien es cierto que a veces los malentendidos y las mentiras han afectado su relación, también hemos visto que Kerem y Anne siempre han buscado la manera de comunicarse, de aclarar las cosas y de resolver sus problemas. Cuando se han sentido dolidos, han hablado, han expresado sus sentimientos y han intentado entender la perspectiva del otro. Han aprendido a perdonarse mutuamente y a seguir adelante. La comunicación, la transparencia y la honestidad son pilares fundamentales en cualquier relación exitosa, y en el caso de Kerem y Anne son imprescindibles para su futuro. La comunicación no es solo hablar, es también escuchar activamente, comprender las emociones del otro y buscar soluciones conjuntas. Hemos visto a Kerem y Anne aprender a comunicarse de manera efectiva, a expresar sus necesidades y a resolver sus conflictos de manera constructiva. Han aprendido a pedir perdón, a perdonar y a seguir adelante. Esta capacidad de comunicarse de manera abierta y honesta es lo que les permitirá superar los obstáculos y construir una relación sólida y duradera. Ahora bien, hablemos de los obstáculos. Las series turcas, como todos sabemos, son expertas en crear drama. Han puesto a Kerem y Anne frente a situaciones complicadas, como los celos, las familias en contra, las exparejas que regresan a complicarlo todo y las intrigas de personas malintencionadas. Han habido mentiras, engaños y muchas situaciones que han puesto a prueba su amor. ¿Pero por qué creo que van a superar todo esto? En primer lugar, porque su amor es genuino. No es un amor superficial o basado en intereses egoístas. Es un amor que se basa en la conexión emocional, en la admiración y en el respeto mutuo. Es un amor que los hace querer ser mejores personas, que los motiva a luchar por sus sueños y a apoyarse mutuamente en cada paso del camino. Es un amor que trasciende las barreras sociales, los prejuicios y las adversidades. Es un amor que los impulsa a ser más fuertes, más resilientes y más valientes. En segundo lugar, porque han demostrado una gran capacidad de resiliencia. Han superado muchos desafíos juntos y han aprendido a salir fortalecidos de cada situación difícil. Han aprendido a confiar el uno en el otro, a perdonarse y a seguir adelante. Han aprendido a no rendirse, a no dejarse vencer por las adversidades. Han caído pero se han levantado, y cada vez más fuertes. Han demostrado una determinación inquebrantable y una capacidad de adaptación que les permitirá superar cualquier obstáculo. En tercer lugar, porque el público los adora. Somos nosotros los espectadores, quienes los apoyamos y quienes queremos verlos juntos, felices y enamorados. Los guionistas y los productores saben esto, y es muy probable que quieran complacer a su audiencia, y que deseen darles ese final feliz que todos anhelamos. No digo que el final esté escrito, pero sí creo que los creadores de la serie entienden la importancia de que Kerem y Anne terminen juntos. Saben que la química entre los actores, la profundidad de la historia y la conexión con el público son ingredientes clave para el éxito de la serie. Y saben que un final feliz para Kerem y Anne es lo que todos esperamos y deseamos. Además de todo esto, hay un elemento importante a considerar, el desarrollo de los personajes. A lo largo de la serie, hemos visto cómo Kerem y Anne han crecido y madurado como personas. Han aprendido a conocerse mejor, a entenderse, a apoyarse mutuamente en sus sueños y a luchar juntos por su felicidad. Han evolucionado, han superado sus inseguridades, han aprendido a perdonarse y a seguir adelante. Este crecimiento personal es fundamental para que su relación se fortalezca y perdure en el tiempo. Los personajes que vemos hoy, en comparación con los que vimos al principio, son personas más fuertes, más maduras y mucho más preparadas para afrontar cualquier desafío. Han aprendido a comunicarse de manera efectiva, a resolver sus conflictos de manera constructiva y a apoyarse mutuamente en sus momentos de necesidad.
Este crecimiento personal es un reflejo del amor que sienten el uno por el otro, un amor que los impulsa a ser mejores personas. Y ahora, hablemos de la fidelidad. ¿Serán fieles Kerem y Hande? En mi opinión, la respuesta es sí. A pesar de las tentaciones, a pesar de las presiones externas, a pesar de los obstáculos los que se les presenten, creo que ambos personajes mantendrán su fidelidad a sus sentimientos y a su relación. Han demostrado en muchas ocasiones que su amor es más fuerte que cualquier otra cosa. No creo que ninguno de los dos se deje llevar por una infidelidad, ya que ambos valoran demasiado su amor y su relación como para ponerla en riesgo. La infidelidad en el contexto de su relación iría en contra de todo lo que han construido. Iría en contra de la confianza, la lealtad y el respeto mutuo. Dañaría la esencia de su amor y no sería coherente con la narrativa que se ha venido construyendo. Kerem y Hande han demostrado ser personas íntegras, que valoran la honestidad y la lealtad. No creo que ninguno de los dos sea capaz de traicionar la confianza del otro. Su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir la tentación y para superar cualquier crisis. También es importante analizar cómo la serie maneja el tema de la infidelidad. Las series turcas a veces utilizan este recurso para generar drama, pero en el caso de Kerem y Hande, la infidelidad no es algo que encaje con la forma en que se ha construido su relación. Su amor se basa en la confianza, en la lealtad y en el respeto mutuo. Una infidelidad dañaría la esencia de su relación y no sería coherente con la narrativa que se ha venido construyendo. La serie ha dedicado mucho tiempo a construir una relación sólida, basada en la conexión emocional y en la confianza mutua. Una infidelidad sería un giro argumental drástico que decepcionaría a la audiencia y que iría en contra de la esencia misma de la historia. Otro punto a considerar es el contexto cultural. Las series turcas en general suelen promover valores familiares y el respeto por las relaciones. Aunque no siempre sea así, y existan excepciones, en la mayoría de los casos, la fidelidad es un valor importante. En el caso de Kerem y Hande, creo que la serie respetará estos valores y que no recurrirá a la infidelidad como recurso dramático. Las series turcas a menudo reflejan los valores y las tradiciones de la sociedad turca, que dan mucha importancia a la familia y a las relaciones duraderas. Es poco probable que la serie rompa con estos valores y que presente una infidelidad que vaya en contra de la moral de la sociedad. En resumen, creo firmemente que Kerem y Hande resistirán, que serán fieles y que salvarán su amor. Su relación se basa en una conexión emocional profunda, en el respeto mutuo, en la lealtad, en la comunicación y en la capacidad de superar los obstáculos juntos. A pesar de las dificultades y los desafíos que se les presenten, su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier adversidad. La base que han construido juntos es sólida y resistente. Y eso es lo que realmente importa. Es un amor que ha resistido la prueba del tiempo y de las adversidades, un amor que se basa en la confianza, en la lealtad y en el respeto mutuo. Es un amor que los hace ser mejores personas, que los impulsa a luchar por sus sueños y a superar cualquier obstáculo. Es un amor que merece ser celebrado y que, sin duda, triunfará al final. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con mis predicciones? ¿Creen que Kerem y Hande lograrán superar todos los obstáculos y vivir felices para siempre? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas con ustedes. Compartan sus teorías, sus expectativas y sus esperanzas para el futuro de Kerem y Hande. Me encantaría saber qué piensan. ¿Qué giros inesperados creen que nos deparará la serie? ¿Qué obstáculos creen que deberán superar? ¿Qué esperan ver en el futuro de esta pareja que nos tiene cautivados? Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Analizar estas series y compartir mis pensamientos con ustedes es algo que realmente me apasiona. Quiero agradecerles por ver este vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Realmente aprecio cada uno de sus comentarios, sus likes y sus suscripciones. Me encanta leer sus teorías, sus predicciones y sus esperanzas para el futuro de Kerem y Hande. No olviden dejar sus comentarios con sus predicciones y teorías sobre Kerem y Hande. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿Qué esperan que suceda en el futuro de esta pareja? ¿Creen que lograrán superar todos los obstáculos? Cuéntenme todo. ¿Qué es lo que más les gusta de la relación entre Kerem y Hande? ¿Qué es lo que más les preocupa?
¿Qué es lo que más anhelan ver en su futuro juntos? Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre tus series favoritas. Hay mucho más contenido emocionante por venir. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para poder seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.